Buenas tardes, creo es necesario adelantar un poco más, dado de la lectura del artículo anterior de Godoy Flores y Romero Romero, el año 2018. He llegado quizá como a la complejidad de haber obtenido en formato digital, propiamente dicho, la investigación psicohistórica de Sarah Edwards del año 2014, 1914, y República, la segunda, segundo tomo en 1925, lo cual llamado es este volumen Balmaceda y el parlamentarismo en Chile, un estudio de psicología política chilena, de evolución de las libertades políticas. Voy a hacer la primera parte de las lecturas, las cuales van a estar complementando a su vez, no con tanta complejidad como el modo primario, pero sí bastante pormenorizado de lo que es, por lo menos así, el hito fundacional de la psicohistoria chilena, o de la interdisciplinaridad de las ciencias sociales propiamente tal. Ricardo Salas Edwards, Balmaceda y el parlamentarismo en Chile, un estudio de psicología política chilena, la evolución de las libertades políticas. Año 1914, Sociedad de Imprenta y Litografía Universo. Introducción. Aún se afirma que el movimiento revolucionario que se realizó en la postrimería de la administración presidente Balmaceda introdujo modificaciones anárquicas en el régimen de gobierno de nuestro país, ahora transitorias pasiones por la mayoría del Congreso de aquella época. Esta creencia ha contribuido en parte a mantener el pesimismo político y viene aminorando la confianza en nuestros grandes destinos en los mismos instantes en que se modifica la situación mundial de Chile, de América y evolución conjuntamente nuestra economía nacional y las caducas aspiraciones de partido. Nunca ha necesitado por esta misma razón el país de mayor fundamento de instituciones políticas y mayor confianza en la acción armónica y desapasionada de sus elementos directivos. De ahí que hayamos creído oportuno recurrir a la historia esta gran reconfortadora de los ideales patrios en un país tradicionalista por excelencia como el nuestro, a fin de recordar que el movimiento de opinión que el presidente Balmaceda vio levantarse a fines de su administración no fue en el fondo una hostilidad política de improvisado carácter reformista, solo propio de países de rápida exaltación imaginativa, pues nada tiene de ello nuestra raza, sino una evolución natural que venía preparándose lentamente con cierta fría conciencia nacional desde una época anterior al recuerdo de los más viejos políticos contemporáneos y lo que vinieron a servir sin quererlo hasta se encontraban pasiones e intereses de los hombres. Largos años han pasado desde aquel conflicto y que aún se elude su estudio, sobre todo el de la revolución armada que le puso precipitado término, así como temiéramos proyectar luz sobre una lucha entre hermanos de carácter vergonzoso y ruin. Tiene también el progreso humano en cuanto intenta detenerlo, maneras bruscas y violentas de defender la marcha natural de la sociedad, sin curarse de la mayor o menor perfección de sus resultados. Pero en raras épocas, sin embargo, como en aquella dura prueba que ha dado testimonio nuestra raza, en uno u otro bando, y salvo contadas excepciones de mayor nobleza y de un carácter psíquico más alto. No luchó por un caudillo aquella posición heterogénea formada por la mayoría de las antiguas clases dirigentes que ni anhelaban Balmaceda perpetuamente autoritariamente en el poder. Uno y otro partido en su lucha guardaron los viejos principios de honradez y de disputar la iniciativa de haber servido oportunamente en Europa los créditos de Chile. Congresales y balmaceístas sostenían con empeño no dejado ser los únicos y verdaderos defensores de los mandatos de tradiciones constitucionales. En medio de una lucha armada de 7 meses en que fue menester reprimir la opinión hostil de las principales ciudades, como en un país conquistado, jamás presenció Chile ninguno de los actos sanguinarios y bárbaros con lo que la Francia de 1789 y de la comuna y de las tiranías y revoluciones contemporáneas de casi todos los países de la América Española aterrorizaron a la humanidad. Una lucha intestinal de la más dolorosa prueba que una de la raza puede haberse sometido a las más altas y excepcionales condiciones psicológicas de la nuestra quedaron de manifiesto los años memorables de 1890 y 1891. Acá ya están las pasiones y los intereses políticos de ambos bandos en los adversarios del mandatario que en el último año de su vida pública dio origen a aquel conflicto. Reconocen que antes de la época había sido uno de los presidentes más patriotas y previsores, digno por más de un concepto del aplauso de sus conciudadanos. Más ya no pretenden sus partidarios endiosar su figura hasta presentarle como ajeno a la debilidad de la humana naturaleza
sino como hombre sujeto también a errores y para legislaciones hondamente perturbadoras. Tiempo es ya, por lo demás, de no continuar inculpando a Balmaceda por la odiosidad durante su dictadura, con efecto del odio excesivo y apasionado de sus servidores. Mucho amó él a sus barrios y justo que le vindiquemos su nombre de indirectas responsabilidades. Ya que el objetivo de esta historia basada en la abundantísima documentación existente y desconocida en parte, en testimonios personales, el gozario y nuestro propio conocimiento de aquellos sucesos. Así que ella escribe con la honrada intención de dejar que los hechos mismos den a cada escena histórica su su verdadera fisionomía. A seguir en su rasgo culminante la administración del presidente Balmaceda, esta fecunda en enseñanza política y de sorprenderse de la generación que después ha surgido en el campo de verse desvanecerse ciertas afirmaciones que han pretendido pasar por detrás de la política de fuerza a repetirse sin contradicción. Al verse que la inestabilidad ministerial tan perjudicial a la marcha administrativa existía con carácter gravísimo hasta mucho antes de 1891, y la anarquía y las subdivisiones de las agrupaciones liberales y aún más la esterilidad parlamentaria no son tampoco cosa nueva, sino que, por contrario, era manifiesta en la época en que Balmaceda asumió el mando, y en ello era debido a causas que todos los partidos políticos, sin excepción, necesitaban considerar profundamente hoy día, e incluso más. A verse también, aunque lo duden en los que creen en la libertad electoral, surgió de forma repentina como una diosa desconocida de los campos del sangriento holocausto en 1891, si el presidente Balmaceda había perdido la confianza política de la mayoría del Congreso, no había sido por actos positivos de violación del sufragio, de que han sido reos todos los presidentes de Chile, menos él. No tan poderoso ya es el espíritu de independencia de los partidos que bastó para censurar a Balmaceda en su último año de su mandato. La sospecha más o menos razonable, el simple temor de que fuera a remediar los autoritarios gestos y interpretatorios de su predecesor en el mando que había inaugurado en Chile la lucha electoral armada contra liberales y conservadores cuando lo tenía a él como ministro. Por último, en de ser la sexta historia, la de va a estar por sí solo a explicar los excesos del parlamentarismo que hemos sido víctimas sobre esa misma fecha. El Congreso triunfó sobre el presidente no es la idea de opinión que sin duda no habrían dado el triunfo al primero, sino sujetando a estricta reglamentación su derecho. Pero su victoria fue hija de la violencia y fue absoluta. Nadie pudo imponer condiciones al vencedor que aseguraran su derecho sobre las armas en la mano. Su derecho con las armas en la mano. Ya, ahora sí. Vamos, si no todos los personajes que en esta historia figuran llegaran a parecer dignos de simpatía a ojos del lector, no será culpa de nosotros, sino de los hechos mismos que sin faltar a la verdad no es dable ocultar. Hay hombres buenos y queridos en su hogar que actúan en la vida pública como políticos indignos de estima, sobre todo su época revolucionaria en que se trastornan con frecuencia todos los más sólidos caracteres. Estamos seguros, sin embargo, de que cuando sigas desapasionadamente el desenvolvimiento de este suceso, los más trascendentales sin duda de nuestra vida política contemporánea no podrían menos de reconocer que presidenciales y congresistas pueden enorgullecerse de los caracteres personales de aquellas luchas memorables que dejó de relieve la nobleza y el civismo de la raza chilena en la crisis más honda de su existencia. Hasta hoy. Capítulo 1. La campaña por las libertades políticas hasta el advenimiento de Santa María. Es imposible jugar acertadamente una crisis histórica sin dar siquiera una mirada a los hechos que la precedieron. Corresponde toda la importancia de la crisis política memorable que perturbó tan hondamente a Chile a fines de la administración Balmaceda y empezar a volver la vista hacia el pasado para contemplar los rasgos más salientes de la lucha en que desde años atrás estaba empeñada la opinión pública y el personamiento de nuestro llamado gobierno representativo.
Los albores de nuestra vida nacional independiente estaba lejos del país de hallarse debidamente preparado para el ejercicio de las prácticas republicanas durante el último medio siglo de la colonia. Carecía el pueblo en absoluto el derecho de elegir a su gobernante, hacerse representar por voluntad propia. Los consejos de gobierno, los cabildos, que habían sido en un tiempo las únicas corporaciones públicas de origen semi-electivo, fueron formados desde mediados del siglo XVIII y solamente por regidores que subastaban a mejor postor sus cargos a la corona de España. Cuando en Chile surgió la idea de la independencia, carecían por tanto de toda en práctica eleccionaria. El vulgo, el pueblo. Contaba en cambio este país para una base inapreciable para instalar sobre ella un sistema representativo, y era la existencia de clase social criolla, heredera de los antiguos encomenderos de indios y dueña de casi todo el suelo agrícola que Chile, de los hábitos militares que difundieron, las luchas seculares contra los indígenas de Arauco y para su educación y tradición de familias blasonaban de su valor y se empeñaban en conquistar influencia en la dirección de los negocios públicos. Los gobernadores españoles encontraron siempre en su elemento nacional chileno los mejores y más inteligentes colaboradores de su gobierno. Puede asentarse, dice Barro Arana, que la escasa ilustración que había en el reino se halla casi exclusivamente en esa clase. Sus miembros desempeñaban cargos administrativos de alta importancia, servían como oficiales o jefes superiores de milicia o remataban 2 varas de regidores para los cabildos de Santiago o de Concepción o La Serena, y hacer algo por la ciudad y que redundara en honra propia y provecho de todos. La iniciativa del Cabildo de Santiago sirvió eficazmente al desarrollo de la instrucción pública y la construcción de numerosas obras de utilidad general. De este modo, sin que lo prescribiera el derecho escrito, cierto grupo dirigente de la familia nacional tuvo siempre en la colonia una influencia efectiva en las resoluciones del gobierno real. El régimen patriarcal y de mayorazgo de aquella extensa familia y la ilustración reconocida de algunos de los miembros, sobre todo de los que se dedicaban a ocupaciones forenses o formaban parte del clero, le daban autoridad suficiente para constituir una especie de velada aristocracia política en cuyo contacto vivieron siempre los gobernantes del rey, los gobernadores del rey, hasta que la evolución social permitió a aquel elemento nacional aprovechar la ocasión propicia para debatir en cabildo abiertos el derecho a gobernarse a sí mismo. Fueron en efecto estas clases sociales las que más de una vez en la colonia hicieron perder cargo a gobernadores inmorales o desacertados, y las que, aprovechando la invasión de España por las fuerzas napoleónicas, reemplazaron pacíficamente al representante real en 1610 por una junta de gobierno compuesta por miembros de su seno. A esta clase dirigente numerosa y reforzada, casi única en América, se debe que en Chile casi no hayan encontrado, siguieron más tarde los gobiernos unipersonales de las dictaduras militares que por largos años se han enseñoreado de las antiguas colonias hispanoamericanas, que solo que esta clase es oligárquica, creciendo y fortaleciéndose, han ido temperando el absolutismo de los gobiernos nacionales y han venido a servir como de germen del gobierno democrático, realizando en nuestro país una evolución política semejante a la de la antigua Inglaterra. La primitiva carencia de educación republicana de esos mismos clases dirigentes y la absoluta y total ignorancia política del pueblo, que está inconsciente de la colonia, en la colonia desde hace medio siglo, hasta la existencia del derecho electoral. No permitía, sin embargo, esperar antes del curso lento de los años el libre funcionamiento del gobierno representativo que inauguraron nuestros padres en 1810. Casi un siglo ha sido menester de lucha ardorosa y tenaz por el derecho y contra la autoridad ejecutiva, que de hecho disponía de la fuerza para que merezca nuestro propio gobierno a pesar de su desorganización, el nombre de parlamentario, y quiere bastante alcanzar en materia de pureza y de conciencia electoral para que aspire en verdad el nombre democrático. La elección del primer Congreso Nacional fue ya acompañada de actos de atropello del sufragio popular, no por el hecho de haber concurrido a esa elección solamente a los individuos invitados por los cabildos. Se prohibido nominalmente su participación a ciertas personas ultra realistas de la ciudad.
Algo perfectamente lógico en un gobierno revolucionario como aquel, sino por la intervención de un jefe gubernativo que por medio de viciosas maniobras se hizo del poder de diputado y por la misma localidad que administraba, usando hasta de la violencia para impedir que llegara a Santiago la indignada reclamación del vecindario contra esta primera violación del sufragio. Concurrieron a la elección de aquel congreso como 1.500 electores patriotas por todo el país, de los cuales muy cerca de la mitad eran militares o funcionarios públicos. Si esta fue la vida del Congreso Nacional Chileno, los vencidos de la lucha electoral que trató solo de los caracteres de la ciudad de Santiago, no se resignaron con el veredicto popular que les privaba de toda participación en él. Algunos comandantes de la guarnición que obedecían a la inspiración de los patriotas exaltados, derrotados, se presentaron a las puertas del Parlamento para ejercer presión en la interesante capacidad de liderar antes de que hubiese cumplido 5 meses de funcionamiento. Carrera disolvió el Congreso bajo la efectiva amenaza de sus cañones abocados contra la puerta de la sala de sesiones. Decía este jefe desde el programa El Pueblo que está prematura la instalación de una asamblea deliberante y que no estaba preparado Chile para tamaña novedad. Antes de un año, sin embargo, se invitaba a los ciudadanos a firmar un nuevo reglamento constitucional ordenado a redactar por cada y que llevaba como anexo a la lista de las 7 personas que debían componer el Senado que en dicha constitución se establecía. De mal grado, por lo general fueron aquellas actas suscritas y cuerpo legislativo bajo el simulacro de elección. Funcionó hasta que la corona de España comenzó en 1813 su campaña de reconquista de nuestro suelo. Vencida las armas españolas y suscrita del pueblo la sencilla constitución de 1688 que prácticamente rigió el país por muchos años y nombró al director supremo Higgins, los 5 senadores que en conformidad y aquel código debían formar la potestad legislativa mientras llegaba la ocasión de verificar las elecciones generales que la misma constitución ordenaba. La designación de los respetables ciudadanos que formaban aquel diminuto cuerpo fue sometida a la ramificación popular por medio de actas adscritas, esta vez sin oposición alguna, gracias al prestigio que daban a O'Higgins sus recientes victorias sobre las fuerzas españolas. La acción fiscalizadora de aquella corporación que solo tenía un origen popular indirecto dejó huellas memorables en nuestro análisis parlamentario y O'Higgins, aunque poco inclinado a compartir el mando, hubo de someterse casi siempre a ella. Ambos poderes públicos mantenían relaciones solamente por escrito y la falta de verdaderos secretarios de Estado parlamentarios que pudieran manifestar verbalmente y de una manera constante los propósitos del Ejecutivo fue origen, sin embargo, de muchas dificultades entre el Senado conservador y O'Higgins, a quien molestaba inmensamente con la acción fiscalizadora. No puede figurarse, decía el director supremo, mi carta particular San Martín, su carta particular San Martín, en que se da cuenta de nuestro buen Senado, que se quejaba de lo que privaba de los recursos fiscales necesarios a verse con previsión de disolver ese cuerpo maguloso. Sirven esto de experiencia agregándole también confidencialidad con compañero de batalla, aquel hombre de espada, a quien no entusiasmaba la democracia republicana porque cierto se hace un Senado compuesto por hombres electos y amigos que eran en colores diferentes, son indiferentes y elegidos por la multitud desenfrenada. A principios de 1821 pidió Higgins al Senado que dejara de funcionar y delegara en él sus facultades. Decisión que rechazaron sus miembros por contraria a la Constitución e instaron a O'Higgins en la que convocara la elección del Congreso General. Así lo hizo por fin, accediendo a las instancias repetidas de todos los hombres influyentes. Se presentó entonces el ánimo de O'Higgins un dilema cuya solución habrá de perseguir después más de uno de los presidentes que le reemplazaron en el mando, o dejar al país elegir libremente a su representante, o habrían estos de fijar en los rumbos de su gobierno, a no ser que son limitadas en su autoridad, intervenía en su elección y daba por su opinión un engaño de soberanía que habría de mantener latente el descontento general. Su espíritu dominador lo engañó, lo hizo optar por esto último. Aquella elección se verificó de una manera bien singular. Emisarios especiales llevaron a cada gobernador, junto con el decreto de convocatoria de elecciones, una carta confidencial del director general en que le indicaba
nominativamente al congresal que si cada lugar había de designar al cabildo, elección que debía verificarse en el momento mismo de recibir la orden, para evitar la intromisión de, de, de las facciones. Según decía el director supremo, al pie de la esquela, conforme a instrucciones expuestas, debía cada gobernador anotar la nota de la recepción y del nombramiento y devolverla encerrada con con el propio mensaje del mismo Higgins. Se creía guardar el secreto de la intervención, lo que quedó inconcluso, por cierto. No tardaron en sobrevenir serias dificultades a la mayoría de los hombres de Valer en la oposición sobre su talento o su fortuna, que desde algún tiempo se habían privado de toda influencia en la elección del poder ejecutivo y del parlamentario. Pidió Higgins su abdicación, exigencia que él hubo de aceptar resignado, con alma de patriota, sin imponer mayores resistencia ante una histórica reunión de notables a principios del año 1823. Tratando de justificarse ante la opinión llegada a Higgins, en la que las elecciones de todos los países y hasta la de los papas se intervenía, es una obligación, decía, que los gobiernos propondrían que las elecciones recaigan en las primeras hombres de una nación. Sin embargo, con él caía el hecho que el Congreso espurio que se había formado y que no estaba compuesto por gente dócil a sus deseos. Fue este el primer triunfo desde la opinión sobre la fuerza y marca aquel uno de los actos cuya etapa va a gloriarse en nuestra vida republicana. La influencia que las altas clases sociales venían ejerciendo sobre los actos trascendentales de gobierno desde el régimen colonial y más tarde la independencia quedó sancionada y fortalecida con esta pacífica victoria. El general Freire, que le sucedió sin ambiciones del mando, dejó a los ciudadanos electores designar libremente a sus congresales, protestando públicamente de que se les supusieron sus intenciones de querer influir en tales actos. Pero la absoluta carencia de educación republicana hizo casi imposible el funcionamiento del Parlamento y hubo de descubrirse repetidamente el arbitrio autoritario de disolverlo y convocar a diversas elecciones hasta que uno de los congresos electos, después de la dimisión de Freire en 1826, tomó como primer acuerdo el de declarar fuera de la ley y cesar del cargo al presidente que intentara en su disolución del Congreso. Antes de un año, sin embargo, este mismo Congreso, con la imposibilidad de gobernar y dejarse gobernar, eh, ni de dar una constitución republicana, se disolvía espontáneamente por él mismo, por sí mismo, 1827. En medio de la más profunda anarquía gubernativa, y convocaba un congreso constituyente para el año siguiente. El ejército estaba en retraso de sus pagos y sin comandante había profanado ya torpemente con sus soldados armados al recinto del Congreso, pretendiendo dar a la República la autoridad que se le faltaba. La hermosa, liberal, utópica carta fundamental promulgada en 1828 por el nuevo Congreso, con su autonomía provincial, con su carencia de estados de sitio, con voto presidencial de simple reconsideración de las leyes y con presidentes responsables judicialmente por sus actos, aún durante el ejercicio de sus funciones. Vino de este modo a ser ensayado en una época absolutamente eh, desfavorable. Las elecciones que bajo la vigencia se hicieron fueron objeto de severas críticas. Los presidentes de la República, que ya se sabían siempre han sido caudillos militares, venían sucediéndose uno tras otro de la caída del director Freire en 1826, impotente para gobernar. En medio de la guerra civil suscitada por divergencias interpretativas de la constitución reciente que podían dar fe.
vicepresidencia efectiva de la República a políticos que representan la tendencia tradicional o los reformistas pipiolos. Cayó por fin uno de los campos que por fin en los campos del calle nuevo régimen liberal que se habló, tratado de implantar la adversa fortuna para ser sustituido por el de los presidentes casi omnímodos que estableció la nueva constitución de 1833, destinada a robustecer poderosamente la autoridad central ejecutiva. Data desde entonces la nueva época de la conquista, lenta y pacífica, pero segura, en que el país ha ido haciendo de su derecho a gobernarse por medio de sus presidentes y legisladores libremente elegidos, que es lo que constituye el primer principio del gobierno democrático. En general Carrera, en los albores de la independencia y el director O'Higgins después de la Reconquista, trataron de contentar a los electores con un simulacro de gobierno representativo que el país no satisfizo. El general Freire adoptó un camino opuesto y hubo al fin de abandonar el poder ante el enorme desconcierto político producido por la falta de hábitos democráticos de gobernantes y legisladores. El de gobierno fue acrecentándose y la denominación pelucona, establecida por las fuerzas de armas en 1830, bajo la inspiración del ministro Portales, cuyo genial empuje sofocó la anarquía y robusteció el principio de autoridad, respondió a una verdadera necesidad pública. Estableció así, de hecho, y luego en el derecho, con nuestra Carta Fundamental, un sistema en que el pueblo elegiera a sus mandatarios y las cámaras, al fiscalizar y legislar, no tenían prácticamente más derechos que supieran efectivamente hacer y hacer valer, y los que fueran arrancando con tirones de omnipotencia del Ejecutivo con las fuerzas de la oposición. La centralizadora Constitución del 33 no dio al país facilidades para obtener una rápida educación republicana, pero toda su estructura férrea que se dé a la solidez de todas las conquistas democráticas que poco a poco, pero seguramente han ido alcanzando de su vigencia. Yo estoy de acuerdo, hasta ahora. La acción moderadora o desordenada fiscalización de las altas clases ejercieron al frente de la autoritaria dictadura de Carrera y O'Higgins y la dictadura algo liberal de Freire, sucedía la lucha contra la dictadura organizada legalmente por la Constitución. Entregarse al Congreso al derecho supremo de dar o negar los recursos fiscales por autorización del cobro de las contribuciones o la fijación de todos los gastos públicos, incluso durante el ejército, pero se reserva al Ejecutivo mil medios indirectos de influir sobre la elección misma de los parlamentarios que hablan de ejercitar sus derechos. Dos partidos políticos se veían entonces diseñados, los conservadores o los pelucones, amigos del orden tradicionalista por naturaleza y enemigos de los precipitados de ensayo de reforma democrática, dirigidos por Portales y Joaquín Tocornal, que constituían la mayoría poderosa del gobierno del presidente Prieto y de los liberales Pipiolo, que habían sido los ardorosos y prematuros defensores de las libertades políticas. Los apodos vulgares de Pipiolo y Pelucón, con lo que se designaba, eran respectivamente una alusión exagerada al poco aprecio que los liberales manifestaban por las antiguas situaciones sociales, y la inversa de la estima que los conservadores seguían teniendo por sus abolengos y viejas tradiciones coloniales, con el burlón espíritu nacional encarnado en sus aristocráticas pelucas. Ya. Así que bien, ya. Veíanse ya en germen el Partido Liberal del principio del siglo XIX, las corrientes que han subdividido a través de la marcha de la República, los liberales moderados, los menos novedosos en ideas y más prudentes en las aspiraciones reformistas, emigrados aislados de las filas peluconas y pipiolas que habían de ser los primeros en mostrarse aptos para ejercer el gobierno y ponerse en él, los liberales más acentuados en doctrina, todos herederos de las tradiciones pipiolas del año 28, que confiándose en la inteligencia y el valor de su acción política independiente habían pasado alternadamente
del gobierno a la oposición, y del último los liberales de la avanzada reformista, que fue federalista en 1826 y poco amiga de la autoridad de la iglesia, y que constituye 25 años más tarde el radicalismo. Pero el fraccionamiento político más ostensible lo vemos de ver pocos años más tarde en el seno del Partido Conservador Pelucón, que después de haber gobernado largo tiempo la República se dividió en dos grupos, el conservador y el nacional. Los dos primeros congresos elegidos de la Constitución de 1933 lo fueron en medio de la absoluta abstención de la fuerza liberal de oposición, que consideraban del todo inútil. Al presentarse a la lucha, la nación elegía un obedeciendo en cierto modo a un mandato de gobierno, dice un historiador imparcial, y era levantada por las cámaras. A pesar de ser una escogida composición, una voz que no fuera favorable a los propósitos del Ejecutivo. Las elecciones desde 1840 vinieron a despertar un tanto la opinión y de producir una cierta agitación política de posiciones en las armas desconocidas desde hace mucho tiempo. Y fue que inefectiva. En realidad, el presidente de la República, cuyas facultades normales eran verdaderamente enormes, podían cuadruplicarse con solo pedir un consejo de Estado, se declarase el país en estado de sitio. No existía el voto acumulativo, que facilita la representación de la minoría, y el partido de gobierno, que era de por sí numeroso, tenía en su mano la incontrarrestable recurso electoral de los votos de la Guardia Nacional, que disponían a su a los comandantes de cuerpo en Santiago. Por ejemplo, formaban los votos de la milicia cerca de la mitad de los sufragios. La oposición logró llevar, sin embargo, a la Cámara de Diputados un reducido grupo de representantes. Las elecciones continuaban haciéndose casi totalmente conforme a la lista oficial de candidatos que previamente formaba el presidente de la República con sus ministros, y más de una vez se vio el gabinete amenazado de crisis por públicas desavenencias entre sus miembros acerca de las personas a quienes debían otorgarse las omnívoras influencias del Ejecutivo que abrían las puertas del Parlamento. No era raro en vísperas de elecciones ver publicado en un periódico o en cualquier otra forma un aviso que se da al público el nombre de un candidato recomendado por las agencias del Ejecutivo. Terrible. Las instancias de la oposición liberal se adoptaron, no obstante, algunas reformas legales con el remoto propósito de favorecer la independencia del sufragio. Aún gozaban del derecho de voto muchos electores analfabetas tenidos entonces por servir elementos de los gobiernos. Hola. Qué engaño. Debo dejar hasta acá, yo creo, por hoy día el capítulo de Sarah Edwards, el Balbasar y el parlamentarismo. Llegamos hasta la página 25. Vamos a continuar otro día.